Hablamos de cómo acercar la enseñanza a los aprendizajes. Y fíjense que es bien complejo este tema, porque estamos hablando de, en el caso nuestro, para poder acercar la enseñanza a los aprendizajes, tenemos que poder ser un buen mediador entre un contenido a enseñar, que en este caso son las prácticas de lectura y escritura, además de la reflexión sobre el lenguaje, entre ese niño que aprende, es decir, tenemos que también conocer sus ideas, cómo va conceptualizando ese tema, y además también tenemos que saber cómo ser un buen mediador para que ese niño progrese en ese acercamiento a esa enseñanza. No es sencillo, no es sencillo. Nos ha llevado muchos años. Quiero que sepan que las primeras experiencias didácticas que realizamos a partir de los conocimientos que tuvimos por las investigaciones psicogenéticas de Emilia Ferreiro, en las que efectivamente participé varios años, las primeras investigaciones comenzaron en 1981. Fueron aquí, en Venezuela, en México, en Israel, en Barcelona, y éramos todo un grupo de gente que nos habíamos ido en el año 76 de la Argentina, por razones que todo el mundo puede inferir, y que continuamos en otros países con esas investigaciones, y luego cuando supimos más acerca de cómo el niño procesa el sistema de escritura para apropiarse de él, tuvimos que empezar con investigaciones didácticas que nos permitieran saber, además de eso, cómo intervenir mejor. Quiero aclararles que a esta altura, 40 años después, aprendimos mucho y sabemos mucho acerca de cómo enseñar, cómo sistematizar las situaciones, pero consideramos que no es sencillo de transmitir ni de aplicar, y creemos que mucha gente no se atreve porque, y esto lo vamos a retomar al final, es más fácil esperar que los aprendizajes se acerquen a la enseñanza que desde el comienzo acercar la enseñanza a los aprendizajes. Vamos con la siguiente. Bueno, nosotros planteamos que leer es construir el sentido de un texto y no sonorizarlo, y que escribir es producir un texto escrito. Cuando estamos hablando de aprender a leer y a escribir, estamos pensando en las dos cosas, en la comprensión de un texto y en la producción de un texto. Ustedes van a ver ahí una frase que habrán escuchado hasta el cansancio, y yo intencionalmente le puse unos signos de pregunta en sus bordes, porque el asunto es así. ¿Se aprende a leer leyendo y escribir escribiendo? Al principio pensamos que ese era un axioma, un lema que no necesitaba demostración. Y luego comprobamos con los años que en realidad esta es una hipótesis, y toda hipótesis debe ser puesta a prueba. Cuando pusimos a prueba esta hipótesis de si se aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo, comprobamos que eso es cierto. Sí, y solo sí, se cumplen, vamos a la siguiente, determinadas condiciones didácticas. Estas condiciones didácticas son básicamente las 4 que ustedes tienen en pantalla. El desarrollo de 4 situaciones didácticas fundamentales, que luego vamos a ver en detalle, la creación de un ambiente alfabetizador, del cual también vamos a hablar, distintas maneras o modalidades de organización de las actividades, con lo cual
Hay situaciones de lectura de un tipo y de otro, y situaciones de escritura de un tipo y de otro. Y último, pero no menos importante, las intervenciones docentes que tienen que ver con cómo el maestro interviene puntualmente con este niño, con este grupo, para ayudarlo a avanzar. No es poca cosa todo esto. En esta charla yo voy a intentar profundizar algunas cuestiones que ustedes ya vieron el miércoles pasado con Ale Paione y tratar de desarticular algunos malentendidos que circulan y que están vinculados con nuestra propuesta alfabetizadora. Lo primero que quiero aclarar es que ustedes habrán visto que aquí hablamos de lectura, de escritura. Lo primero que quiero aclarar es que hace tiempo que hemos abandonado el término de lectoescritura, y esto es por lo siguiente. En una época estuvo muy de moda. Yo tengo un libro que se llama La lectoescritura y la escuela, que tiene más de 30 años. Y como en 30 años uno aprende cosas, yo sigo suscribiendo lo que estaba dentro de ese libro, pero el término de lectoescritura no es bueno. No es bueno. No es bueno, ¿saben por qué? Porque nos hace pensar que la lectoescritura es un proceso. Y en realidad la lectura y la escritura son dos procesos diferentes que son complementarios, que se dan simultáneamente, pero que tienen características específicas. Entonces, por eso es que nos van a escuchar hablar de lectura y escritura. Y ahora, cuando veamos las situaciones, vamos a ver cómo un niño puede leer de una manera, escribir de otra, y que eso no necesariamente es una desarticulación. Vamos a la siguiente. Empiezo por las situaciones didácticas fundamentales de todo lo que teníamos. Recuerden que voy a ir tocando cada uno de esos 4 puntos que mencioné al comienzo. Las situaciones didácticas fundamentales son estas 4. Ustedes pueden ver aquí que decimos que el niño lee por sí mismo y lee a través del maestro, que escribe por sí mismo y que escribe a través del maestro. Aquí también hay una situación de denominación que me parece importante aclarar. En los primeros trabajos curriculares que salieron en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, ustedes van a encontrar estas 4 situaciones denominadas de otra manera. Van a escuchar que el niño, o van a leer, que el niño lee por sí mismo y que el niño escucha leer al maestro, y van a encontrar que el niño escribe por sí mismo y que el niño dicta un texto al maestro. Denominar de esa manera estas situaciones de alguna manera tergiversa el sentido de las mismas, y a veces las palabras importan. Yo me encontré con muchos maestros que tenían niños de sectores muy desfavorecidos y que consideraban que esos chicos que nunca habían tenido papeles y lápices a disposición tenían que empezar a trazar letras que no conocían, y que leerles cuentos era perder el tiempo, en el sentido siguiente: si yo digo leer un cuento a los niños, o los niños escuchan leer al maestro, allí la impresión es que el que es activo es el maestro, y que los niños están en una situación pasiva. Y si hablamos de que el niño dicta un texto al maestro, muchos maestros interpretaban que en realidad el que escribía era el maestro, y que tampoco era tan importante el papel de los chicos. Y esto es así. Cuando nosotros decimos que el niño escribe un texto a través del maestro, significa que son los niños quienes planifican que van a escribir, quienes van diciéndole al maestro lo que quieren que ponga,
van a revisar esos textos a partir de la lectura que el maestro va haciendo de lo que ellos mismos elaboraron. Entonces, son situaciones en las que el verdadero autor del texto es el niño. El maestro lo que hace es prestar su mano y su conocimiento del sistema de escritura para que los chicos puedan escribir cuando todavía no escriben convencionalmente, puedan producir un texto cuando todavía no escriben de manera legible. Aquí quiero hacer otra aclaración, y eso tiene que ver con una pregunta que vi la otra vez en el chat que no alcanzaron a contestar cuando habló Alejandra Payone, y tiene que ver con aclarar un poco a qué nos referimos cuando decimos sistema de escritura y lenguaje escrito. El niño, cuando aprende a leer y escribir, tiene que apropiarse del sistema de escritura y del lenguaje escrito. El sistema de escritura es nuestro sistema alfabético de escritura, es decir, las letras, los signos, las normas ortográficas, etc. El uso de la puntuación, a eso nos referimos cuando hablamos de sistema de escritura. Nosotros hablamos de lenguaje escrito cuando nos referimos a ese lenguaje que es diferente del lenguaje coloquial, que es un lenguaje más formal y que responde a diferentes géneros. Una poesía, una canción, un cuento, una noticia, un texto informativo científico, es decir, un informe. Qué feo que es hablar en Zoom, ¿no? Porque cuando yo doy estas clases y veo las caritas de ustedes, yo me doy cuenta si se está entendiendo o no. Aquí no me doy cuenta. Pero bueno, espero que sí, espero entonces que se entienda a qué nos referimos con sistema de escritura y a qué nos referimos, que el chico explora descubriendo primero sus características alfabéticas y después las ortográficas, y a qué nos referimos con lenguaje escrito cuando el niño puede producir un cuento, un poema o leer un texto de una naturaleza o de otra, que tiene una organización determinada. Con estas 4 situaciones fundamentales, es verdad que algunas favorecen que el niño trabaje sobre el sistema de escritura y otras exigen que además el niño se haga cargo también del lenguaje escrito. Por ejemplo, ahí lo dije al revés, bien al revés. Vuelvo a decirlo. En algunas de estas situaciones, el niño puede ocuparse solo del lenguaje escrito y desentenderse del sistema de escritura. Por ejemplo, cuando el niño escribe a través del maestro o lee a través del maestro, está avanzando en su conocimiento del lenguaje escrito. Está avanzando en el sentido de que puede elaborar un texto que todavía no puede escribir convencionalmente y también puede acceder a conocer un cuento o lo que fuera a través de la voz del maestro. En estas 2 situaciones el niño no necesariamente va a avanzar sobre el sistema de escritura, pero avanza muchísimo en su acopio del lenguaje escrito. Mientras que cuando el niño escribe y lee por sí mismo, tiene que hacerse cargo también del sistema de escritura. Vamos a pasar al siguiente y vamos a ver una situación donde los niños leen a través del maestro y en este caso soy yo quien va a leer un cuento para ustedes. Vamos a hacer esta experiencia. Este cuento se llama Miedo, es de una genia total que se llamó Graciela Cabal. Y Graciela Cabal escribió este cuento hace mucho tiempo y yo se los voy a leer a ustedes, es decir, ustedes lo van a leer a través de mi voz. Tal vez muchos lo conozcan, tal vez otros no. Y el cuento dice así, vamos a disfrutarlo. Había una vez un chico que tenía miedo.
Miedo a la oscuridad, porque en la oscuridad crecen los monstruos. Miedo a los ruidos fuertes, porque los ruidos fuertes te hacen agujeros en las orejas. Miedo a las personas altas, porque te aprietan para darte besos. Miedo a las personas bajitas, porque te empujan para arrancarte los juguetes. Mucho miedo tenía ese chico. Entonces la mamá lo llevó al doctor. Y el doctor le recetó al chico un jarabe para no tener miedo. Amargo era el jarabe. Pero al papá le pareció que mejor que el jarabe era un buen reto. Basta de andar teniendo miedo, vos, le dijo. Yo nunca tuve miedo cuando era chico. Pero al tío le pareció que mejor el jarabe y el reto era una linda burla. La nena tiene miedo, la nena tiene miedo. El chico seguía teniendo miedo. Miedo a la oscuridad, a los ruidos fuertes, a las personas altas, a las personas bajitas. Y también a los jarabes amargos, a los retos y a las burlas. Mucho miedo seguía teniendo ese chico. Un día el chico fue a la plaza. Con miedo fue, para darle el gusto a la mamá. Llena de personas bajitas estaba la plaza y de personas altas. El chico se sentó en un banco, al lado de la mamá. Y fue ahí que vio una persona bajita, pero un poco alta, que le estaba pegando a un perro con una rama. Blanco y negro era el perro, con manchitas. Muy flaco y muy sucio estaba el perro. Y al chico le agarró una cosa acá, en el medio del ombligo. Y entonces se levantó del banco y se fue al lado del perro y se quedó parado sin saber qué hacer. Muerto de miedo se quedó. La persona alta, pero un poco bajita, lo miró al chico. Y después dijo algo y se fue. Y el chico se volvió al banco y el perro lo siguió al chico y se le sentó al lado. No es de nadie, dijo el chico. ¿Lo llevamos? No, dijo la mamá. Sí, dijo el chico, lo llevamos. En la casa, la mamá lo bañó al perro, pero el perro tenía hambre. El chico le dio leche y un poco de polenta del mediodía, pero el perro seguía teniendo hambre. Mucha hambre tenía ese perro. Entonces el perro fue y se comió todos los monstruos que estaban en la oscuridad y todos los ruidos fuertes que hacen agujeros en las orejas. Y como todavía tenía hambre, también se comió el jarabe amargo del doctor, los retos del papá, las burlas del tío, los besos de las personas altas y los empujones de las personas bajitas. Con la panza bien rellena, el perro se fue a dormir. Debajo de la cama del chico se fue a dormir por si quedaba algún monstruo. Ahora el chico tenía miedo, el chico que tenía miedo no tiene más miedo. Tiene perro. Muy bien, seguimos. Yo quiero contarles que yo leí este cuento. Vamos con la próxima. Yo leí este cuento a niños de segundo grado en una ocasión y luego se abrió el siguiente espacio de intercambio. Cuando yo terminé la lectura, Julián aplaudió. Entonces yo le dije, parece que te gustó. Julián dijo, sí, mucho. ¿Qué te gustó más? Y Julián dijo, cuando el perro se comía todo, todo. ¿Y qué se comía el perro? El miedo y las burlas, varios asintiendo. Sí, eso se comía. Y yo pregunto, ¿y los perros de verdad comen esas cosas? Varios dicen, no, comen alimento o comida. Esto me encantó, alimento para perro o comida. Comen alimento o comida. Y yo pregunté, ¿por qué les parece que este perro comía miedo y burlas? Y Julián dice, porque en los cuentos pasan cosas de mentirita. Entonces yo dije, es verdad. Y Amalia interviene y dice, pero yo antes tenía miedo a la noche y ahora no, porque tengo una perrita que duerme conmigo. Entonces yo dije, claro, Amalia dice que a ella le pasa lo mismo que al nene. Pero yo creo que a Julián le gustó mucho cómo decía eso Graciela Cabal en el cuento. Y Julián, muy entusiasmado, se hace que sí con la cabeza y sonríe y me dice, sí, eso. El registro seguía un poquito más y entonces yo ahí les pregunté si a ellos les hubiera gustado un cuento que fuera
como lo que Amalia contó, es donde un perro tiene miedo, una nena tiene miedo y el perro, la mamá le compra un perro, el perro duerme con ella y la nena no tiene más miedo. Y todos dijeron que no, y que lo lindo era como lo contaba, es decir, en este espacio de intercambio, los chicos pudieron acceder a ver cómo esa autora usaba metáforas para referirse a qué cosas sucedieron para que el niño dejara de tener miedo. Y lo que le gustó a Julián fueron justamente esas metáforas, sin saber todavía, claro, que son metáforas y que funcionan en los cuentos, pero apropiándose de cuestiones vinculadas con el estilo de la autora, con el uso de recursos literarios por parte de la autora. Quiero hacer un comentario sobre los espacios de intercambio. Yo creo que aquí hay un malentendido que suele ser el siguiente. Muchas veces cuando se termina un cuento, puede pasar que nadie diga nada y que la gente que hayan quedado conmovidos y que no se abra necesariamente un espacio de intercambio. Otras veces sí se abre, a veces a partir de los niños, a veces el maestro lo propone. Pero el propósito de estos espacios de intercambio no están relacionados con que el maestro evalúe si el niño entendió el cuento o no. Estos espacios suelen ser utilizados para que el maestro pregunte, a ver, ¿qué sucedió primero? ¿Y después qué pasó? ¿Y cómo se resolvió el problema? ¿Y cómo terminó? Es decir, ese no es el sentido de un espacio de intercambio entre lectores. Este espacio de intercambio, el sentido central es la construcción colectiva de sentido de un texto. Es decir, que los niños reconstruyan ese texto, que puedan compartir qué les provocó, que puedan plantear que entendieron determinada cosa y otro que fue otra cosa, y regresar al texto a ver cuál de las interpretaciones era la que tenía más que ver con lo que decía la autora. Es decir, es un espacio de crecimiento de los niños como lectores. Es el espacio que los intelectuales utilizan cuando leen un libro que los entusiasma y rápidamente buscan a un colega, a un amigo para comentarlo, para hablar con él. Jan Ebrard, que es un genio que tiene mucho que ver con historia de la lectura y que también ha trabajado mucho en educación, él habla mucho de hacer lo que él llama una comunidad de interpretación. En el año 2000 alguien le preguntó a él, esto fue una charla que él dio en Buenos Aires hace 21 años, madre mía, alguien le preguntó a Ebrard si la escuela podía enseñar el placer de leer. Y él dijo, no sé si eso se puede enseñar. El placer de la lectura puede tenerse o no tenerse. No sé si la escuela puede enseñar el placer de leer. Pero lo que sí puede enseñar, lo que puede hacer la escuela, dice, es inventar el placer de hablar juntos del mismo libro. La lectura ya no es solitaria, personal, elitista. La escuela escolariza la conversación de las élites, de los intelectuales. La importancia no es solo dar libros a los niños, sino que aprendan que no hay lecturas fuera de las comunidades. El placer está dado por la palabra que se agrega al libro. Esto me parece que es fuerte y que es importante para tener en cuenta cuando abrimos esos espacios de intercambio, que sean de verdad espacios que propicien el crecimiento de los niños como miembros de una comunidad de interpretación. Vamos a la siguiente. Y ahora nos vamos a meter en unos líos y el tiempo nos va a correr. Vamos a ver cómo leen los niños por sí mismos. Vamos a la que sigue. Ustedes ya sabrán que los niños primero necesitan tener un contexto para poder leer por sí mismos y que al comienzo no toman en cuenta las letras
ni indicios de la escritura y que se quedan con la imagen. Por ejemplo, en la primera que ustedes tienen allí, donde dice puente, yo una vez entrevisté a un niño que era repetidor de primer grado, esto fue en México hace mucho tiempo, y le pregunté qué decía allí, y él miró y me dijo río, porque era lo que más le llamó la atención. Y yo le pregunté, ¿en qué te fijaste para saber qué dice río? Y me dijo, ¿y porque está la P, la U, la E, la N, la T y la E? ¡Wow! Este niño conocía todas las letras, pero nunca habían trabajado con él para que él fuera poniendo en juego estrategias lectoras, es decir, fuera relacionando esa escritura con el contexto que tiene allí, fuera viendo si alguna de esas letras podía servir para río o no, o si mejor era para puente. Poco a poco van avanzando. Bueno, eso lo dejo para comentar si da al final el tema de si sirve enseñar las letras o si las letras deben estar incluidas en situaciones de lectura y de escritura desde el comienzo para que los chicos puedan poner en juego estrategias lectoras o pensar en cómo escribir determinadas palabras a partir del conocimiento que van teniendo de las letras. En la siguiente, bueno, hay un elefante, eso era de una enciclopedia, y una nena me dijo, yo no sé qué dice. Yo le dije, ¿podrá decir elefante? Y me dijo, no. ¿Por qué? Porque son muchas partes. Entonces le dije, ¿y en alguna de esas partes podrá decir elefante? Y miró y me dijo, sí. Y descubrió elefante. Y me dijo, esta que empieza con E y termina con E. Y le digo, entonces, ¿qué dirá? Y me dijo, no sé, debe decir algo sobre el elefante, pero no sé qué es. Era una buena respuesta. Si estaba elefante y decía algo más, vamos a saber qué dice. Pero yo quiero centrarme en la tercera situación, que para mí es paradigmática. Los chicos que participaron en esta situación deben tener ya entre 42 y 43 años. Fue una de las primeras experiencias que yo hice cuando volví a la Argentina. Y sucedió lo siguiente. Eran nenes de primer grado que los dos que participaron de esta situación ya escribían de manera silábica. Es decir, para cada sílaba usaban una letra que generalmente era la vocal. Y para mariposa ponían A, I, O, A, por ejemplo. Entonces, le preguntaron, era un lunes, River y Racing habían jugado la noche anterior. Entonces le preguntaron a la maestra si sabía cómo había terminado el partido. La maestra le dijo que no, estaban saliendo al recreo, le dijo que no, pero que ella tenía el diario, que si ellos querían mirarlo, podían mirarlo mientras ellos llevaban a los compañeros al recreo. Yo, por supuesto, me quedé a mirar qué pasaba. Agarraron el diario, buscaron dónde estaba el suplemento deportivo, buscaron dónde había una foto donde identificaron a River y a Racing, y abajo aparecía un cuadrito como este que yo copié acá, que decía Racing 1, River 2. Cuando yo mostré esto hace muchos años en un lugar donde había hombres grandes, se morían de risa cuando vieron los nombres de los jugadores que ya deben estar jubilados hace mucho tiempo. Son los cuadritos que salían, no sé ahora cómo es el tema, pero estaban los nombres de los equipos, estaba el resultado del partido y abajo le ponían puntuación a los jugadores. Entonces, uno mira así, mira la columna de la derecha y dice, Ra, esta es la Ra, mira, señalando la R de River, ¿no? Esta es la Ra. Y dice Racing 2. Y en el otro, en la columna de la izquierda, ¿ves? River 1. Entonces ganamos nosotros. Racing 2, River 1. El otro se quedó mirando medio mortificado
Y este empezó a caminar para irse al recreo y el otro se quedó así y le dijo, para, vení, vení. El otro volvió, mira, y él le dice, decime, Racing, ¿tiene E? El otro dijo, Racing, no. Y River, ¿tiene A? River, no. Entonces, en este, señalando el de la derecha, dice River, y en este dice Racing, y ganamos nosotros. Y se fueron los dos al recreo. A mí me impresionó muchísimo cómo podían leer estos nenes que todavía no leían convencionalmente. Y no me digan que no leyeron, porque supieron qué había pasado en el partido, que era lo que querían saber. Y lo que más me impresionó es que ninguno de los dos me preguntó a mí. Yo me quedé ahí parada como una tonta, haciéndome que miraba otra cosa, pero yo estaba en el salón de clase. Y ninguno de los dos vino a preguntarme a mí. Y tuvieron recursos como para leer por sí mismos. ¿Por qué? Porque estaban trabajando con su maestra, poniendo en juego esas estrategias cuando tenían que leer por sí mismos. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, estas son, las podemos saltear, situaciones que usamos con el cuento que yo acabo de leerles. Lo dejé ahí porque ahí tienen un link al que pueden acceder y la mismísima Graciela Cabal lee su cuento, seguramente mejor que yo. Así que si ustedes quieren escucharlo leído por ella, ahí está. Vamos al siguiente. Esta es una situación de lectura que usamos a distancia. En estos carteles hay 3 nombres de cosas que pueden dar miedo: ogros, animales y monstruos. El nene les tenía miedo a los monstruos. Elegían cuál de estos 3 carteles dice monstruos, copia el nombre en tu cuaderno y dibujalos. Ahí la idea era que luego el maestro pudiera trabajar con esto y también pudiera preguntar en los que quedaron, en cuál dice animales, cuál ogros, en qué te fijaste, etc. Quiero aclarar que en las situaciones a distancia utilizamos mucho más situaciones de lectura por sí mismos que situaciones de escritura por sí mismos, con chicos que todavía no escriben de manera convencional. Simplemente porque las escrituras de los chicos resultan muy extrañas a los padres y era una situación violenta hacerles escribir y que el padre no supiera qué hacer con esas letras que su hijo ponía. Y además son escrituras que si no se interviene sobre ellas, muchas veces no tienen sentido. Vamos al siguiente. Esta era otra de esas parecidas, donde había ya una frase y no una palabra. Estas imágenes corresponden a 2 momentos del cuento. Busca cuál cartel va bien con una y colocarle el número correspondiente con cada una y colocarle el número correspondiente. En ambas está el perro, nada más que en uno está hambre, en otro está pegando. Tienen que bucear adentro de la frase para ver qué palabras pescan que los puedan ayudar a entender cuál frase corresponde a cada dibujo. Seguimos. Nosotros en nuestras evaluaciones probamos para ver cómo los niños leen por sí mismos con situaciones de este tipo. Aquí yo puse los nombres de mi equipo de investigación, que son Adriana Gallo, Marcela Marguerí, Noemí Ortega, María Elena Rodríguez, Maximiliano Locasio y Celina Butenau. Los pongo porque son mis compañeros de trabajo, porque gracias a ellos yo pude investigar mucho y puedo seguir investigando, y porque además, como si todo esto fuera poco, tienen otra virtud: me alegran la vida. Así que quería mencionarlos aquí. En todas nuestras situaciones ustedes van a ver, acá el chico tiene que unir las palabras con los nombres, y en todas ustedes van a encontrar que hay una escritura de más. Y esto lo hacemos porque la intención es que el chico siempre tenga que estar eligiendo
en virtud de las características de la escritura, cuál puede ser auto, cuál puede ser avión, cuál puede ser tren, y si damos la misma cantidad de palabras que de dibujos, la última sale por descarte, y ahí ya no tiene que trabajar en decidir entre dos. Por eso es que siempre ponemos una palabra de más. La siguiente, aquí es más adelante, cuando los chicos ya, sí, podemos pasar. Cuando los chicos ya identifican palabras y pueden identificar nombres de cuentos conocidos, como tienen a la columna de la izquierda, ya podemos dar pequeños fragmentos para que los chicos se exploren y aunque todavía no lean convencionalmente, puedan identificar. Por ejemplo, hay dos que empiezan con la bella y hay que ver cuál corresponde a la bella durmiente o cuál corresponde a la bella y la bestia. Y los chicos, y estas situaciones muchas veces las usamos como evaluación, pero también las usamos para que dos niños en parejas puedan ir identificando estos fragmentos en situaciones de lectura. Seguimos un poquito más. La próxima. Uy, chicos, esta conferencia va a estar... Bueno, llegamos a un punto álgido. Los niños escriben por sí mismos. Ustedes ya saben, todos ustedes saben que los niños, para apropiarse del sistema alfabético de escritura, pasan por diferentes momentos de aproximación. Vamos a la siguiente. Yo no voy a detenerme aquí en todos esos momentos, pero vamos a hacer una pequeña síntesis. Al comienzo, como pueden ver en la palomita que está ahí con los otros animalitos, al comienzo los chicos solo diferencian el trazado que hacen cuando quieren dibujar del que hacen cuando quieren escribir. Los llamamos grafismos primitivos. A esto les siguen después escrituras donde empiezan a usar letras, pero todavía pueden ser letras o lo que llamamos pseudoletras, que son una E con 4 palos o esos que parecen letras, pero no son. Luego llegan a utilizar letras, primero de manera indiscriminada, puede ser un renglón entero de letras, lo que llamamos escrituras sin control de cantidad, o escrituras de una sola letra por palabra, que llamamos escrituras unigráficas. Luego aparece la exigencia de variedad, es decir, y el control de la cantidad. Esto significa que las escrituras ya no van a ser más de una sola letra o 5 o de todo el renglón, pueden ser un mínimo de 3, un máximo de 6, 7 letras. Y también hay una exigencia, aparte del control de la cantidad, de variedad. Es decir, no aceptan 4 letras iguales para que diga una palabra. Tienen que ser todas distintas. Entonces, por ejemplo, podemos ver lo que dice allí en helicóptero, avión y tren, y las llamamos, porque son así, escrituras fijas. Es decir, escrituras que respetan la variedad en el interior de la escritura, pero no todavía entre una escritura y otra. Yo recuerdo un niño en México que era de una Villa Miseria y que fue parte de una muestra, de un estudio que hicimos con niños de clase media y niños que vivían en zonas muy marginales. La intención de ese trabajo era ver cuáles de las hipótesis eran universales y cuáles dependían del estímulo y la información. Y lo que vimos allí fue gravísimo, porque las hipótesis eran las mismas, pero aparecían cronológicamente a edades muy diferentes. Entonces, lo que en los chicos de la Villa Miseria aparecía a los 4 años, digamos, tuvimos niños de 3 a 5 años, a los que seguimos longitudinalmente por 2 años. Y lo que veíamos es que los niños de clase media tenían las hipótesis a los 3 años las mismas que los chicos de clase baja tenían
a los 5. Es decir, había 2 años de desfasaje cronológico entre unos y otros, lo cual es la sentencia de muerte para muchos. Porque si esperan que en un año el chico llegue a entender que el sistema es alfabético, algunos entran en condiciones privilegiadas para eso, habiendo entendido que la escritura tiene relación con la sororidad, y otros antes que eso. Como esas escrituras fijas duran muy poco tiempo y son reemplazadas rápidamente por lo que vemos abajo. ¿Alcanza a leerse eso tan finito? Sí, profe, sí, se ve claramente, ¿eh? Bárbaro. Sí, se ve claramente. Soy yo que no veo tanto. Entonces, ahí hay escrituras diferenciadas, ya no aceptan que la misma escritura pueda decir cosas diferentes. Y les iba a contar que yo recuerdo un niño que era de esa muestra mexicana y que yo lo que hice, en vez de hacerle escribir, había una imagen con objetos y él ya había avanzado un montón. Y entonces yo puse un cartelito que decía jirafa, estaba al lado de la jirafa. Lo pasé al lado de un perro y en muchos casos el chico cambia la atribución en virtud del peso que siga teniendo la imagen y no la escritura. Entonces le digo, si la pongo abajo del perro, ¿qué dirá? Y me mira y me dice, ¿jirafa? Le digo, ¿y si lo pongo al lado de este gato? Entonces me mira así, me dice, oye, ¿sabes qué? Va a seguir diciendo jirafa. Y aunque te lo guardes adentro del bolso y cierres tu bolso, igual va a seguir diciendo jirafa. O sea, y él ya había estabilidad en la escritura y eran escrituras diferenciadas las que producía. Vamos a meternos ahora en un berenjenal. Primero vamos a estar contentos porque los maestros saben que cuando los niños llegan a las escrituras silábicas, aquí pueden ver escrituras silábicas en esta columna, en esta fila, ¿no? En la primera fila ustedes pueden ver cómo escriben las diferentes palabras de manera silábica. Y ahí ya los maestros respiran y luego cómo aparecen esas escrituras silábico-alfabéticas. Miren para paloma, jirafa, canguro, elefante, cangrejo. Antes de continuar, yo quiero aclararles algo. Quiero que a ustedes les quede claro por qué nosotros queremos que los niños escriban en sus cuadernos de la manera en que piensan. Es decir, que si está en un momento de escrituras diferenciadas, escriba con escrituras diferenciadas, si está con escrituras silábicas, escriba con escrituras. ¿Por qué nosotros queremos que pongan en sus cuadernos sus escrituras? Es por 2 razones. 3. La primera es porque nos permite a nosotros saber en qué nivel está ese chico para saber cómo intervenir. Y es muy importante que nosotros podamos intervenir de manera adecuada para ayudarles a avanzar. En segundo término, es porque sabemos que sus propias escrituras les presentan problemas, conflictos cognitivos, incomodidades. Graciela Montes dijo alguna vez, entre las muchas genialidades que dijo, que la incomodidad tiene la virtud de que en muchas ocasiones obliga a una persona a cambiar de posición. Y estas incomodidades, estos conflictos cognitivos, ustedes habrán escuchado hablar de niños que escriben de manera silábica y cómo su escritura los conflictúa, les preocupa y a veces los ayuda a avanzar. Por ejemplo, si un niño con una escritura silábica quiere escribir un monosílabo y la escritura resultante es una sola letra, eso es inaceptable para la hipótesis de cantidad que perdura y coexiste con la hipótesis silábica.
Si un niño con escritura silábica quiere escribir banana y pone 3A, esa escritura para él mismo es inaceptable por la hipótesis de variedad que sigue vigente y coexiste con la hipótesis silábica. Ese mismo niño que escribe de esta manera, en otros momentos ve la escritura convencional, escrita de una forma diferente a como él la pone. Entonces, ahí aparece lo que Piaget llamaba conflictos entre esquemas o conflictos entre esquema y observable. Es decir, el conflicto que se presenta en su propia escritura cuando quiere escribir un monosílabo y le sale una sola letra, inaceptable para la hipótesis de cantidad, es un conflicto entre esquemas. El conflicto que se le presenta cuando él ve que su escritura tiene 3 letras y la que ve en un texto, en un banco de datos, tiene 6 letras, es un conflicto entre su esquema y el observable de la realidad. Entonces, es en función de estos problemas que las escrituras presentan que los chicos van avanzando en su aprendizaje. Y yo quiero detenerme en un tipo de escritura que con este equipo que yo mencioné, descubrimos a partir de la investigación que estábamos haciendo sobre evaluación. Nosotros empezamos a darles a los chicos montones de situaciones en las que, clásicas, con imágenes donde tenían que escribir los nombres de esos animales o medios de transporte o objetos, lo que fuera. Y nos empezamos a encontrar con escrituras como esta. Por ejemplo, miren la fila que está sombreada, que no son ya escrituras silábico-alfabéticas. Fíjense, arriba tenemos escrituras silábico-alfabéticas donde algunas letras representan una sílaba y en algunos otros casos la sílaba está representada por 2 letras, como en paloma, jirafa. Y aquí encontramos en el mismo niño estas escrituras. Miren la fila, si querés con la flechita, pero me imagino que se entiende. Gracias. Esa fila. Miren cómo escribe paloma, cómo escribe jirafa, pero ¿qué pasa con canguro? ¿Qué pasa con elefante? ¿Y qué pasa con cangrejo? Cuando empezaron a aparecer estos chicos, nosotros decíamos, bueno, es escritura alfabética. Eso es escritura alfabética. El chico ya... Pero como nosotros teníamos que la escritura alfabética era la que debía dejar tranquilo al maestro en determinado momento, nos empezamos a encontrar con cosas que no estaban buenas para que el maestro se quedara tranquilo. Por ejemplo, el canguro, el elefante, el cangrejo, decían, bueno, es escritura alfabética, pero le faltan letras. Pero después aparecían otras como esta, vamos a la siguiente, donde aparecía bici, el, ta, barco, colectivo, helicóptero, avión, rene, para tren. Y ahí empezamos a intranquilizarnos, porque primero decíamos, bueno, son escrituras alfabéticas. Después empezamos a decir, no, chicos, estas no son escrituras alfabéticas. Aquí hay problemas. Entonces empezamos a encontrar una cantidad muy grande que no daba para que tiremos esos trabajos y hagamos de cuenta de que esos niños no existían. Empezamos a encontrar muchos chicos que escribían de estas maneras. Y ahí entonces se nos planteó este problema. A la siguiente. Se trata de escrituras alfabéticas, patológicas, que presentan inversiones, sustituciones, agregados y omisiones, cuyos autores son habitualmente diagnosticados como disléxicos, o bien corresponden a una manifestación del pasaje de las escrituras silábicas
a las alfabéticas. Siguiente. Por suerte, varias investigadoras continuaron en México estos trabajos sobre psicogénesis de la escritura, es decir, qué pasaba con esos pasajes de un nivel a otro. Graciela Quinteros, 1997, chicos, en su tesis que se llamaba El uso y función de las letras en el periodo prealfabético, para mí en su tesis metió demasiadas cosas, pero una de las cosas que metió era justamente algo que nos sirvió para entender a estos chicos. Lo que ella planteaba era que en determinado momento del pasaje, estas fueron tesis dirigidas por Emilia Ferreiro, en el momento en que el chico está haciendo escrituras silábicas, hay un momento en el que pasa por este tipo de pensamiento. Es decir, empieza, ante el fracaso de la escritura silábica, por los problemas que presenta, los chicos empiezan a reemplazar esa correspondencia que era una sílaba, una letra, una sílaba oral, una letra escrita, por una correspondencia, una sílaba, dos letras. Es decir, por cada sílaba consideraban que debían poner dos letras. La vocal ya sabían cuál era porque venían de la escritura silábica. Y empezaban a utilizar un patrón gráfico consonante-vocal, donde la vocal siempre era la que correspondía y la consonante al comienzo no, pero poco a poco empezaron a utilizar la correcta. Lo que justificaba, por ejemplo, que en la palabra paloma la escribiera perfecta y que en la palabra jirafa también, pero no así cangrejo, no así las que presentaban sílabas complejas. Emilia Ferreiro y Claudia Molinari, en otros trabajos, hablan de la desestabilización de las escrituras silábicas, que tiene que ver con esto, y hablan de alternancia y desorden con pertinencia. ¿Qué quiere decir esto? Alternancias quería decir que un chico con escritura silábica, para poner pato, a veces ponía A, O, pero el mismo chico a veces ponía P, O ponía A, T, es decir, a veces la consonante, a veces la vocal, pertenecientes a la sílaba. ¿Y cuál era el desorden con pertinencia? Que muchas veces el chico decía ma, ponía la A. Sabía que tenía que ir otra y volvía. Ma, y ponía la M después. Y quedaba una inversión. Esto nos permitió entender que estos chicos que nosotros estábamos viendo trabajaban con ese patrón consonante-vocal, pero que todavía no habían llegado a entender que el sistema era alfabético. ¿Qué quiero decir con esto? En su cabecita todavía había un sistema silábico, pero en vez de usar una letra por cada sílaba pasaban a poner dos, con lo cual su escritura quedaba mucho más parecida a la escritura convencional y ellos también quedaban más tranquilos porque había muchos conflictos que aparecían con la hipótesis silábica que dejaban de aparecer. Ahora, la que nos dio la gran mano, estas son investigadoras que están en el Centro de Investigaciones en México con Emilia, la que nos dio la gran mano fue Celia Zamudio, que en el 2008 hizo un trabajo que llamó Influencia de la escritura alfabética en la segmentación de sonidos vocálicos y consonantes. ¿Qué quiso decir con esto? Influencia del contacto con la escritura alfabética para que el chico pasara a segmentar la emisión sonora ya no en sílabas, sino en fonemas. Yo quiero que a ustedes les quede claro que los fonemas no son sonidos reales. Es decir, son sonidos ideales.
nunca ustedes van a escuchar, si hacen una grabación, por más lenta que la pasen, los fonemas aislados. Eso es una construcción del lector. Y esa construcción se da en contacto con las escrituras alfabéticas. Se han hecho estudios con adultos analfabetos que no podían fonetizar. Se ha hecho estudios con personas en Israel que trabajan con sistemas silábicos de escritura, que cuando se les pedía que omitieran el sonido inicial de una palabra, omitían la sílaba que correspondía a la letra que ellos colocaban. No como nosotros, que si me dicen, a ver, ¿cómo sería esta palabra si vos omitís el primer sonido y me presentan camino? Yo voy a decir amino, porque yo voy a sacar la Q, porque yo ya entendí que el sistema es alfabético y que tiene que ver con esas entidades ideales que son los fonemas. Sigamos un poquito más, por favor. Yo quiero mostrarles aquí a este amigo nuestro, Joaquín. Joaquín hizo primer grado en una escuela donde una de mis compañeras, Adriana Gallo, una de las que mencioné en el equipo, era directora. Joaquín, cuando entró a primer grado, tenía escrituras diferenciadas, pero se ve que como eran muchas palabras para poner, y con la primera se gastó en unas cuantas letras, usó varias de su nombre, como podrán ver, después siguió haciendo lo que podríamos llamar grafismos primitivos, pero él en realidad estaba en el nivel de escrituras diferenciadas. Joaquín empezó a quedar rezagado con respecto a sus compañeros, y a comienzo de segundo grado, vamos a ver la que sigue, cuando empezó segundo grado, ya escribía de esta manera. Miren cómo ponía, canguro. Creemos que él pensaba, están escritas las copié yo con la máquina porque estaban escritas con un lápiz tan finito que no se iban a poder leer hasta aquí. Pero él pone, para canguro, yo estoy segura, y todas lo estuvimos, de que en realidad él cree que esa es la K. Y pone canguro. Luego pone cerdo, cedo. Aves, miren para trus todo lo que hace. Trus, pone la T. Trus, pone la U. Trus, pone la R. En pingüino, piguno. En cebra, ceba. En hormiga, hormiga. Y en cangrejo recurre de nuevo a esa letra que cree que es la K y pone cangrejo. Mi compañera, Joaquín tuvo la suerte, y ahora es grande, tuvo la suerte de que en ese momento estábamos recogiendo todo ese material de evaluación y estábamos interpretando de otra manera esas escrituras que los chicos hacían, sabiendo que no eran alfabéticas. Celia Zamudio nos dio varios regalos. Uno, cómo reconocer a los chicos que hacen estas escrituras. El primer dato es que fallan siempre en las sílabas complejas, o como las quieran llamar, gre, pla, trans, todas esas. Y luego, cuando uno le pide que diga la palabra en pedacitos, el pedacito menor al que llegan son pedacitos silábicos. Uy, qué mal que estoy. Vamos adelante. Voy a avanzar un poco rápido. Esto está en unos libros que yo después les paso la bibliografía. Este está en nuestro libro sobre evaluación, que después yo les paso ¿dónde están estas cosas? Ahí está, profe, usted nos pasa el link y yo se los paso a todos los que están escuchando. Sí. Entonces, lo que hacía Celia era tomar niños que escribían de esta manera, usando ese patrón gráfico consonante-vocal, y que no podían
partir las palabras en fracciones menores que las sílabas. Entonces a Joaquín se le dio esta situación que era la que utilizó Celia con sus chicos, con los que ella investigó. Y ella pudo advertir lo mismo que nosotros advertimos con Joaquín. Se le dan todas las letras desordenadas y se le dice, vas a ir escribiendo cangrejo y a medida que vayas usando las letras las vas tachando, o con letras móviles que forme la palabra y deje fuera las que sobran. Joaquín comienza y coloca la C y la A, luego pone la G y la E y termina con la J y la O. Y termina el primer intento así para escribir cangrejo. Siguiente. La maestra le pregunta, ¿ya está? Joaquín dice sí. A ver, ¿lo lees? Joaquín dice can, señala acá. Gre, señala G. Jo, señala Jo. Y la maestra dice, pero no te pueden sobrar. Estas dos también van en cangrejo. Señala la R y la N que quedaron sin tachar. ¿Dónde te parece que pueden ir? El niño duda y luego las agrega al final. Aquí ya estamos hablando de intervenciones docentes en lo que sigue ahora. El maestro hasta aquí usó una situación que era presentar todas las letras y pedirle al chico que las utilice. Ahora, cuando el chico le sobran letras, le dice, tenés que usarlas todas. Lo que hace Joaquín es lo que hicieron todos los sujetos, los niños de la muestra del trabajo de Celia. ¿Dónde las pone? Al final, donde no molesten, donde no me rompan el patrón consonante vocal para cada sílaba, está claro. Entonces, ahí la intervención es, vamos a pensar juntos. Este pedacito dice bien jo. Lo vamos a tapar para no confundirnos. Quedan fuera las letras N y R y queda tapada la parte jo. En el primer pedacito todavía no dice can. Fíjate si te sirve alguna de las que sobraban y arreglala. Joaquín mira, coloca la N después de la C y la A y la R después de la G y la E. ¿Qué hace? Otra vez pone, sabe cuál va en can y cuál va en gre, pero la pone también donde moleste menos, es decir, donde no rompa el patrón consonante vocal. La siguiente. Ahí él dice, contento, ahora sí. Entonces realmente dice, ahora sí dice can. Tapemos también este pedacito. Queda a la vista ger. Todavía falta arreglar este cachito para que diga gre. Como vos lo pusiste, dice ger, señalando la sílaba que sigue desordenada. Bueno, aquí Joaquín mira desorientado, pone la letra donde va, pero no queda para nada convencido. No sabe por qué es así. Con él Adriana y su maestra siguieron trabajando. Digo, la directora se lo llevaba todos los días un ratito a su escritorio y jugaba con las letras y con él con cosas de este tipo. La siguiente. También, por ejemplo, con cosas como te doy estos tres y con dos de ellos tenés que formar bruja. A ver con cuál de estos será. Y ahí entonces él tiene que ver si le sirve bur o le sirve bru. Bueno, después de 20 días de trabajar con Joaquín de esta manera, Joaquín llegó a esto. Miren la que sigue, siguiente. Miren cómo escribió canguro, cerdo, avestruz, pingüino, cebra. Y en cangrejo puso una D porque él decía cangrejo, pero sabía que iba con otra. Lo que es más interesante de todo es que Joaquín, que no podía fonetizar cuando empezó todo esto, sin que nadie le enseñara a fonetizar, pasó a fonetizar las escrituras que ponía. Y una vez Adriana le preguntó, ¿a vos cuáles son los pedacitos más chiquititos que hay en la palabra vaso, por ejemplo? Y él ya empezó a poder decir v, a, s, o. Y ella entonces le dijo, ¿a vos te resulta más fácil decir estos pedacitos chiquititos sin tener la escritura
o con la escritura delante. Y él la miró y dijo, con la escritura. Es decir, a partir del trabajo con el sistema alfabético y con esta situación que lo forzaba a revisar esas sílabas, él pudo llegar a entender que el sistema era alfabético. Yo quiero hablar un poquitito del ambiente alfabetizador. El ambiente alfabetizador tiene que ver, lógicamente, con las prácticas de lectura y escritura, pero también con materiales. Estos materiales no son suficientes, pero son necesarios. ¿Cuáles serían? Lo que llamamos carteles de palabras seguras, para que sepan dónde ir a buscar letras cuando quieren escribir. La biblioteca del aula, donde creo que tiene que haber un reglamento y eso tiene que estar construido entre todos, en consenso entre el maestro y los niños. ¿Cuándo se van a llevar los libros? ¿Cuándo los van a devolver? ¿Qué pasa cuando el libro se mancha? ¿Qué pasa cuando el libro se pierde? Y ellos hacerse responsables del uso de esos libros. La lista de cuentos leídos, a mí me gusta mucho que el maestro haga una lista de los cuentos que va leyendo, y luego esto también sirve, a veces cuando es reconocida como lista de palabras seguras, pero a veces para trabajar situaciones de lectura, ¿no? En cuál dirá tal título, en cuál dirá tal otro. Agendas con los días de la semana, que es generalmente uno planifica lo que tiene que hacer, calendarios de los cumpleaños. El calendario tiene ya no los días, sino los meses, y adentro se anotan los cumpleaños de los chicos, listas de nombres de los alumnos y un abecedario. Aquí sí quiero hacer un comentario fuerte. Vamos a la siguiente. Aquí yo les muestro un cartel de palabras seguras que fabricamos con animalitos. Estos carteles de palabras seguras, a mí me gusta que cuando los chicos entran ya haya alguno. Y luego se van enriqueciendo a medida que van viendo otras cosas, pero me gusta que haya algo porque algunos chicos que entran ya pudiendo utilizar esto para sus escrituras, que lo tengan y que lo conozcan. Este cartel no tiene que presentar ambigüedades y tiene que estar clarito para que él sepa. No están todas las palabras en posición inicial, pero los chicos aprenden a buscar adentro. Yo recuerdo una vez, bueno, la primera que inventó los bancos de datos es una maestra adorable que sigue estudiando conmigo, aunque ya enseña mucho, que es María Esther Goitea. Ella, cuando estaba en una escuela pública y tenía niños que tenían mucha dificultad, etc., ella empezó a utilizar esto como banco de datos. Y una vez que yo fui a observar la clase, ahí un nene que estaba al lado mío, que escribía de manera silábica, le preguntó a su compañera, que también escribía de manera silábica, él quería escribir nena, y le dijo, ¿cuál es la ne? La nena lo miró y le dijo, poné la E. Y él le dijo, no, la E no, quiero la NE. La nena dijo, entonces no sé. Y él dijo, conejo. Se fue al banco de datos, buscó la palabra conejo, miró por el medio y dijo, acá, acá. Y encontró en conejo la que él quería, fue a su banco y puso NA para NE, no. Es decir, ellos aprenden a buscar y no hace falta que todas las palabras estén en posición inicial, porque eso crea ambigüedades muchas veces. Y también creemos que está bueno que haya un abecedario. Está muy bueno tener el abecedario, pero el abecedario, así como está aquí. ¿Por qué? Por dos razones. Una, ver cuántas son en total tranquiliza a los chicos. No son 1000, no va a sacar la maestra de su cartera hoy una, mañana otra, miles de letras que aparecen y que yo... No, esas son todas. Esas son todas y siempre van a aparecer en este orden. Si vas a un diccionario, una enciclopedia, una agenda, lo vas a encontrar todo ordenado así. Y poco a poco, con los nombres de los compañeros, con los textos que vamos presentando, con los bancos de datos, para ir sabiendo cuál es cuál. Y sí quiero compartir con ustedes dos cositas más, y tengo 5 minutos y me los tomo. Una tiene que ver con una reflexión, ya adelante, que cuando yo le planteé esto a una maestra, que ya tiene 50 años, ella me dijo, qué alivio. Y como ella escribe, y es poeta,
escribió esto. En casa mi abuela solía leer un diario grande mientras me cuidaba por las tardes. A veces le pedía que me dijera qué decía en alguna de esas misteriosas marcas que ella dominaba tan magistralmente. Recuerdo el día en que me contó que allí se escribía lo que pasaba para que la gente se enterara. Al escucharla se me ocurrió una idea aterradora. Si lo que pasaba cambiaba siempre, habría que aprenderse letras nuevas cada día. Entonces las letras eran infinitas. Yo transitaba por la sala de 5 y si eso era lo que había que aprender en primero, en ese momento decidí que prefería quedarme en el jardín eligiendo el rincón de las muñecas. Es decir, esto es lo que queremos evitar, el pánico. El abecedario está bueno y poco a poco van a ir apropiándose de ellas. Y aquí estamos terminando. Bueno, ustedes saben cuáles son las modalidades organizativas de las actividades y yo solo quería referirme a una. O sea, hay actividades que se realizan todo el año, hay secuencias que duran un tiempito, hay proyectos de producción de textos que van a tener un destinatario externo, que duran mucho más, hay actividades independientes que duran las horas. Yo solo quiero referirme a la secuencia de seguir un autor. Nosotros, esta secuencia es una secuencia que yo adoro, que a mí me parece importantísima. Conseguir un autor cuando digo seguir un autor, no hablamos de que un niño conozca en profundidad ese autor. Nos referimos a ciertos autores donde el niño puede llegar a conocer de él 2 o 3 textos y sí su biografía. A mí me gusta la idea de que cada año se trabajen en el seguimiento de 2 autores. Y aquí esa importancia de la selección, del peso que tengan esos escritores, porque en realidad esta debe ser una planificación institucional en el sentido de que en primero se vean estos 2 autores, en segundo estos otros, en tercero estos otros, en cuarto estos otros, en quinto estos otros. Y fíjense que de esta manera hay niños que inician su itinerario lector mucho antes, su trayectoria lectora antes de entrar a la escuela y la continúan después. Hay muchos niños para quienes la trayectoria lectora se inicia y termina con la escuela primaria. Entonces es bien importante que estos chicos se vayan con 12 autores que sean sus amigos, de quienes conozca su trayectoria y algunas de sus obras y algo de su estilo, porque esta va a ser la biblioteca interna que ellos se van a llevar para su vida como patrimonio cultural. Última. En la última, yo quería señalar, así como les dije al principio que se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo, era una hipótesis que debía ser comprobada y lo fue. Aquí yo tengo algo que sí es un axioma y que no necesita comprobación. Todos los grupos son heterogéneos. Eso es un dato. Pero nosotros pensamos que todos los alumnos deben avanzar en sus aprendizajes. Es decir, que yo tengo que poder intervenir con este que está, con este tipo de escritura y con este que está acá y con este que está allá, y lograr que todos los alumnos terminen el año con mayor conocimiento que el que lo empezaron. Yo espero, es decir, para que se entienda lo que estoy diciendo y el título de mi conferencia, el uso de la palabra generadora es válido, lo ha usado mucha gente y lo siguen usando muchísimos más. Ese es un método en el cual yo tengo una enseñanza y espero hasta que los aprendizajes se aproximen a mi enseñanza. En muchos casos eso termina sucediendo, porque el niño va avanzando hasta que entiende de qué estoy hablando yo. En otros casos eso no sucede y el niño fracasa. Yo creo que no fracasa el niño, sino que fracasa la concepción de enseñanza que uno tenga. De modo que cuando digo todos los grupos heterogéneos y todos los alumnos deben avanzar, estoy diciendo que todos tienen que saber un poquito más cuando termina el año de lo que sabían.
Yo espero haber podido acercar con esta conferencia la enseñanza a algunos de sus aprendizajes, y quiero terminar con esta frase de Gianni Rodari, que dice: el uso total de la palabra para todos me parece un buen lema de bello sonido democrático. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo.